Buenas tardes, mi nombre es Daira Fernanda Ríos Vargas y hoy voy a exponer sobre la Segunda Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó en dicha ciudad al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre la Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. Los términos del Tratado de Versalles, la rendición de Alemania y sus aliados al término de la Primera Guerra Mundial, les impuso un tratado de rendición incondicional sumamente opresivo, que le impedía a la nación devastada por la guerra volver a tener un ejército y le imponía una deuda impagable con los países victoriosos. El surgimiento del fascismo, Adolfo Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia, principalmente aprovecharon el descontento popular y construyeron movimientos nacionalistas extremistas. Inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia, sin que hubiera mayores conflictos, cuando en 1939 Hitler estableció un pacto con la URSS para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo. Las naciones occidentales europeas le declararon la guerra, dando inicio al conflicto como tal. Invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa occidental en la primavera de 1940. Se llevó a cabo todos los continentes y océanos, pero especialmente Europa, África del Norte, Extremo Oriente, Atlántico Norte y Océano Pacífico. Participantes: el eje, Alemania nazi, Italia fascista, Japón. Aliados: Reino Unido, Estados Unidos, Francia y URSS. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, provocando así que Inglaterra y Francia le declararan la guerra. En los meses siguientes, Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. En junio de 1940 cayó París, la capital de Francia. En agosto del mismo año, la aviación alemana bombardeó Londres sin misericordia, pero no lograron la rendición de Inglaterra. Alentados por los avances alemanes, el dictador italiano Benito Mussolini envió tropas a invadir Grecia y Egipto, pero fueron derrotadas. Esto obligó a Hitler a enviar ayuda para controlar los Balcanes y el norte de África. Estas fuerzas fueron vencidas por los aliados en la batalla del Alamein, julio de 1942, y huyeron a Italia, donde también fueron derrotados. En junio de 1941, Hitler ordenó la invasión a la Unión Soviética. Sus fuerzas avanzaron hacia Moscú, pero estando muy cerca tuvieron que retroceder por el contraataque ruso y la llegada del invierno. Finalmente fueron aplastados por los soviéticos en la gran batalla del Stalingrado. Junio de 1942, febrero de 1943. Mientras tanto, los nazis aplicaban una política de exterminio contra los judíos. Solución final: en crueles campos de
concentración como el de Auschwitz, Polonia. En el Océano Pacífico, los japoneses realizaron el bombardeo de Pearl Harbor en diciembre de 1941, provocando el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva japonesa le llevó a conquistar China y el sudeste asiático y a casi todas las islas del Pacífico, pero a partir de la victoria estadounidense en la batalla de Midway, junio de 1942, los japoneses empezaron a perder posiciones. En junio de 1944, los aliados iniciaron una gran contraofensiva con el desembarco de Normandía, obligando a los alemanes a replegarse hacia su país. En agosto fue liberado París y en febrero de 1945 toda Francia quedó libre de alemanes. Los aliados invadieron Alemania en marzo, pero los soviéticos llegaron primero a Berlín. 25 de abril de 1945. Hitler se suicidó el 30 de abril. El 9 de mayo de 1945, el mariscal alemán Wilhelm firmó la rendición de sus países en Berlín. El 6 y el 9 de agosto, Estados Unidos arrojó bombas nucleares sobre la ciudad japonesa de Hiroshima y Nagasaki, lo que aceleró la rendición del emperador Hirohito el 2 de septiembre de 1945.